Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para lo que les tengo preparado hoy. Porque créanme, la bomba que vamos a destapar hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es lo que están pensando, o quizás sí, ya veremos. Últimamente el fandom de esta pareja, o expareja, ha estado alborotado. Rumores van, rumores vienen, declaraciones ambiguas, fotos que alimentan la esperanza. En fin, un verdadero culebrón turco y a nosotros nos encanta. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y vamos a analizar juntos todo lo que ha estado pasando y por qué tanta gente está hablando de una posible reconciliación entre Can y Demet. Pero antes de meternos de lleno en este drama amoroso, un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, si quieren estar al tanto de las últimas noticias de sus actores favoritos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así podamos seguir creciendo juntos esta comunidad de amantes de las series y los chismes. Gracias. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos incendian las redes sociales. Su química en la serie Erkencicus fue absolutamente explosiva. La gente se enamoró de Sanem y Can, de su relación llena de altibajos, de su amor a primera vista. Y claro, como suele pasar, esa química traspasó la pantalla y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Y durante un tiempo, esos rumores fueron muy fuertes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, risas. Todo apuntaba a que su amor era real. La prensa turca no paraba de hablar de ellos, los fans estaban eufóricos, las redes sociales estallaban con cada foto, con cada comentario. Parecía un cuento de hadas. Los programas de televisión dedicaban segmentos completos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban. Incluso las revistas de moda empezaron a hacer editoriales inspiradas en la pareja, mostrando looks que evocaban la frescura y la espontaneidad de Sanem y Can. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su lado oscuro. Después de un tiempo, las cosas empezaron a enfriarse. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, los rumores de problemas entre ellos comenzaron a circular. Y finalmente llegó la confirmación: Can Yaman y Demet Özdemir habían terminado su relación. El comunicado conciso y formal, hablaba de diferencias irreconciliables y pedía respeto a la privacidad de ambos. Pero por supuesto, la privacidad era lo último que iban a obtener. La prensa sensacionalista se lanzó a la caza de cualquier detalle que pudiera explicar el fin del romance, alimentando todo tipo de teorías y especulaciones. Fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta. Se especularon muchas razones para la ruptura: diferencias de personalidad, incompatibilidad de agendas, la presión de la fama. Nunca supimos la verdad absoluta, pero lo cierto es que Can y Demet tomaron caminos separados. Se habló de celos profesionales, de exigencias contractuales que impedían que su relación prosperara, incluso de la intervención de terceros que no veían con buenos ojos su romance. Los fans más acérrimos se negaban a creerlo, y organizaban campañas en redes sociales con el hashtag #CanDemetForever, pidiendo a la pareja que reconsiderara su decisión. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Can se mudó a Italia, donde ha estado trabajando en diferentes proyectos y se ha convertido en una estrella internacional. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas. Can abrazó el mercado europeo con entusiasmo, aprendiendo italiano y participando en producciones que le permitieron demostrar su versatilidad como actor. Demet, por su parte, se consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía, participando en comedias románticas y dramas que le valieron el reconocimiento de la crítica y el público. Ambos han tenido otras relaciones, algunas más públicas que otras. Can tuvo un romance bastante mediático con la presentadora italiana Diletta Leotta, que terminó de forma abrupta. Demet, por su lado, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente su matrimonio duró muy poco. La relación de Can con Diletta fue un torbellino de flashes y portadas de revistas, pero la intensidad del romance pareció consumirlo rápidamente.
El matrimonio de Demet con Ouzhan, por su parte, parecía un cuento de hadas moderno, pero la presión de la fama y las agendas incompatibles terminaron por pasar factura. Y es precisamente después de estas rupturas, y especialmente después del divorcio de Demet, cuando los rumores de una posible reconciliación con Khan han resurgido con fuerza. ¿Por qué? Pues bien, aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, está el factor nostalgia. La gente recuerda con cariño su relación, la química que tenían, la magia que creaban juntos. Muchos fans nunca han superado su ruptura y siguen soñando con que vuelvan a estar juntos. Y claro, las redes sociales alimentan esa esperanza con montajes, vídeos, comentarios. El fandom, organizado en grupos de fans en todas las plataformas, se dedica a recopilar cada imagen, cada declaración, cada indicio que pueda sugerir una posible reconciliación. Crean montajes de fotos y vídeos con música romántica, escriben fanfics imaginando un futuro juntos, y organizan campañas para pedir a la pareja que se dé una segunda oportunidad. En segundo lugar, están las declaraciones ambiguas que ambos han hecho en diferentes entrevistas. Ninguno ha negado tajantemente la posibilidad de una reconciliación. De hecho, algunas de sus respuestas han sido bastante evasivas y han dejado la puerta abierta a la especulación. Los periodistas, conscientes del interés del público por la pareja, no dudan en preguntarles sobre el tema en cada entrevista. Y aunque ambos suelen mostrarse cautelosos y profesionales, a veces dejan escapar alguna frase o comentario que alimenta las esperanzas de los fans. Por ejemplo, en una entrevista reciente a Demet le preguntaron directamente sobre Khan y ella respondió algo así como: "Nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y uno nunca sabe lo que puede pasar". Una respuesta muy diplomática, pero que al mismo tiempo alimenta la esperanza de los fans. Esta frase se convirtió en tendencia en redes sociales, y los fans la interpretaron como una señal inequívoca de que Demet no descartaba la posibilidad de una reconciliación. Por otro lado, Khan también ha hecho comentarios similares en alguna ocasión. Ha hablado de Demet con mucho cariño y respeto, ha reconocido la importancia que tuvo ella en su vida y ha dicho que le guarda un gran afecto. Incluso ha llegado a decir que le gustaría volver a trabajar con ella en algún proyecto. Estas declaraciones, aunque puedan parecer inocentes, son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza entre los fans. La idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, es un sueño que muchos se niegan a abandonar. Y en tercer lugar, están las fotos que han aparecido en las redes sociales. Fotos de ambos en el mismo lugar, en el mismo evento, incluso fotos donde se les ve hablando y riendo juntos. Estas imágenes han sido interpretadas por los fans como señales de que algo está pasando entre ellos. Cada vez que aparece una foto de Khan y Demet en el mismo lugar, las redes sociales se incendian. Los fans analizan cada detalle de la imagen, desde la ropa que llevan hasta la expresión de sus rostros, buscando pistas que puedan confirmar sus sospechas. Incluso un simple like a una publicación en Instagram es interpretado como una señal de acercamiento. Por supuesto, hay que tomar todas estas informaciones con pinzas. No todo lo que vemos en las redes sociales es verdad y muchas veces las cosas se exageran o se malinterpretan. Pero lo cierto es que hay suficientes indicios para pensar que podría haber una segunda oportunidad para Khan y Demet. La sobreinterpretación de las redes sociales, la manipulación de imágenes y la difusión de rumores falsos son una constante en este tipo de situaciones. Por eso es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia colectiva. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales. Quizás ahora, con más experiencia y madurez, podrían tener una relación más sólida y duradera. El tiempo, dicen, cura todas las heridas. Y quizás el tiempo también ha permitido que Khan y Demet superen las diferencias que les separaron en el pasado, y que ahora estén listos para darse una segunda oportunidad. Y no olvidemos el poder del destino. A veces la vida te pone en el mismo camino una y otra vez, hasta que aprendes la lección o hasta que tomas la decisión correcta. Quizás el destino está intentando reunir a Khan y Demet para que puedan tener el final feliz que sus fans tanto anhelan. La idea de que el destino juega un papel importante en el amor es un concepto recurrente en las comedias románticas turcas, y quizás también se aplique a la vida real de Khan y Demet. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando entre ellos? ¿Están realmente reconciliados? ¿O son solo amigos que se reencuentran de vez en cuando? La verdad es que solo ellos lo saben.
Nosotros, los fans, solo podemos especular y soñar con que su amor renazca. La realidad es que la vida de Can y Demet es su vida, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin estar sometidos a la presión de los fans o de la prensa. Lo que sí es cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya tenido altibajos, su conexión sigue siendo evidente. La química que mostraron en *Erkencicus* es algo que no se puede fingir, y es esa magia lo que ha mantenido viva la esperanza de los fans durante todos estos años. ¿Así que volverán a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de sus series, de sus películas y de sus declaraciones ambiguas que nos hacen soñar con un posible reencuentro. Y aunque la realidad sea diferente a lo que imaginamos, siempre podremos revivir su historia de amor en *Erkencicus* y soñar con un final feliz para Sanem y Can. Y hablando de soñar, ¿qué les parece si dejamos volar un poco la imaginación? Imagínense una nueva serie protagonizada por Can y Demet. Una serie donde interpreten a una pareja que se reencuentra después de muchos años y que tiene que luchar contra el pasado para poder construir un futuro juntos. ¿No sería genial? Una serie que explore los temas del perdón, la segunda oportunidad y la fuerza del amor verdadero, con la química innegable de Can y Demet como telón de fondo. O imagínense una película romántica donde interpreten a dos personas que se enamoran a pesar de las dificultades y que tienen que superar todos los obstáculos para poder estar juntos. Sería un éxito asegurado. Una película que combine elementos de comedia, drama y romance, con escenarios impresionantes y una banda sonora inolvidable. En fin, las posibilidades son infinitas. Y mientras esperamos a que Can y Demet nos den una alegría, nosotros seguiremos soñando con su regreso y disfrutando de su talento. Y quizás, algún día nuestros sueños se hagan realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, la historia está llena de rumores, especulaciones y señales que nos hacen pensar que podría haber una segunda oportunidad para esta pareja. Hemos recapitulado un poco su historia, desde su explosiva química en *Erkencicus* hasta sus relaciones posteriores y los recientes rumores que apuntan a una posible reconciliación. Hemos analizado las declaraciones ambiguas que ambos han hecho, las fotos que han aparecido en las redes sociales y el factor nostalgia que juega un papel importante en todo esto. Pero recuerden, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Can y Demet saben lo que realmente está pasando entre ellos. Nosotros, los fans, solo podemos esperar y soñar con que su amor renazca. Y aunque el futuro sea incierto, siempre podremos recordar la magia que crearon juntos y la esperanza que nos inspiraron. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado entretenido. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido y saber que hay tanta gente interesada en el mundo del espectáculo y en las historias de amor de sus actores favoritos. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película? ¿Qué les parece su historia de amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si son team, reconciliación, o si creen que es mejor que cada uno siga su camino. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de amor y buenas vibras. Chao.